Mateo 4, libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, del versículo 12 al 25. Mateo 4, 12 al 25. Lo vamos a leer alternadamente, yo les voy a ayudar con sus versículos y el último lo leemos juntos. Mateo 4, 12 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, síganme por favor en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vamos a hablar de la obligación de nosotros como cristianos de predicar. Y también vamos a hablar de arrepentimiento. Hace unos meses unos grupos de alpinistas fueron a escalar un monte, y el primer grupo llegó, y un hombre que conocía toda la zona les dijo: miren, por este lado está peligroso, es muy fácil que se pierdan, y es muy fácil que caigan en una barranca y mueran. Mejor váyanse por este otro ldo, por el lado contrario, y van a poder llegar a la cima. El primer grupo que llegó no le hizo caso. Dijo: no, nosotros ya conocemos, nosotros ya sabemos, y agarraron y se fueron por el lugar donde les dijeron que era peligroso. Llegó otro grupo de montañistas, y el
hombre les dijo exactamente lo mismo, que hacia la derecha estaba un lugar que era peligroso para llegar a la cima y que era probablemente cuestión de vida o muerte, y le dijo, mejor váyanse por el lado, de este lado, ¿eh? Por este otro lado. Y entonces los jóvenes, creyendo al hombre, agarraron y se fueron hacia donde les dirigió. Bueno, así es el mundo, hermanos. El mundo, por medio de la palabra del Señor, les dice que se vuelvan a Él. Porque el mundo, todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo va hacia el pecado, todo el mundo va en sentido contrario a lo que Dios establece y es lugar de muerte. La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y no importa que el hombre sea muy sabio en su propio entendimiento, si no es llevado por la palabra del Señor, su camino es camino de muerte. Ahora, el camino hacia Dios empieza con un paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento es el caso o la obediencia al llamado de Dios. La obediencia al llamado de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le rogamos, Señor, que sea usted llevándonos por medio de su Espíritu Santo a entender el pecado, la maldad y el camino de muerte que está hacia nuestro conocimiento y hacia nuestro andar, y que sea su Espíritu Santo, Señor, señalándonos el camino hacia usted por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea usted haciendo toda la obra en nosotros y que todo sea para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos, vamos a hablar acerca de varias cosas, hermanos. Primero, vamos a analizar el pasaje. Mateo 4:12 al 25. Versículo 12. En el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Recuerden que nuestro Señor Jesús había ido a Juan, al Jordán, para que fuese bautizado. Y nuestro Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre, porque el Padre había establecido que Juan predicase el evangelio de arrepentimiento, pero que también tenían que bautizarse. Nuestro Señor Jesús, sometiéndose a esa voluntad, fue a Juan y es bautizado. Así también los cristianos, cuando conocen de la palabra por primera vez, después de conocer de la salvación, el primer paso de obediencia es el bautismo. Los que no hayan sido bautizados hay que bautizarse. Después del bautismo, hermanos, dice que nuestro Señor Jesús fue llevado al Espíritu, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros, después de que obedecemos al llamado del Señor, nosotros vamos a ser tentados. Y la tentación, obviamente, para nosotros es todos los días hasta que venga el Señor o hasta que nosotros partamos de este mundo. Pero también dice después que cuando nuestro Señor Jesús oyó que estaba preso Juan, volvió a Galilea. Galilea, hermanos, dice Galilea de los gentiles.
¿Por qué? Porque en Galilea era una región muy, muy alejada de lo que era Jerusalén, y también alejada de lo que era Samaria, y entonces se le llamaba Galilea de los Gentiles, aunque en realidad estaba cerca de los judíos, relativamente cerca, pero muy separados. Ahora, cuando nosotros no hacemos caso cuando se nos va a predicar, cuando el hombre no hace caso cuando se le predica el arrepentimiento, entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo lleva al hombre a ir a otro lado. Podemos y debemos de insistir en ciertos familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, pero cuando ya es un tiempo razonable en el cual no han escuchado, suceden dos cosas, o una de dos: o no, esas almas no son para Dios, o no es el tiempo de ellos, y tenemos que ir a predicar a otro lugar. No podemos quedarnos mucho tiempo, ¿verdad? A veces los evangelistas se pasan años predicándole a unas personas, y hermanos, la verdad es que cuando el hombre es demasiado terco, demasiado que simple y sencillamente no son para el Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice eso, dice: el que es de Dios, la voz de Dios escucha. Y entonces años no es correcto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús oyó que Juan estaba preso porque no le habían escuchado, se habían sentido ofendidos algunos de los sacerdotes, se habían sentido ofendidos algunos de los fariseos, algunos de los escribas, y vieron la manera de apresar a Juan. Ahora, para el evangelio, hermanos, predicar el evangelio es peligroso, pero es peligroso en lo espiritual. Al menos en esta ciudad donde estamos nosotros, no es peligroso todavía. Lo es espiritualmente, pero no físicamente todavía. Tenemos que hacerlo. Nuestro Señor Jesús no dijo: me voy por miedo. Fíjense bien a dónde se fue. Dice el 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali. Vamos a ver esto. Nuestro Señor Jesucristo, primero, oyó de lo peligroso, ¿eh?, que le sucedió. ¿A quién? A Juan. A Juan. El 13. Ya había regresado de ser bautizado, se va a su ciudad, a la ciudad donde él creció, ¿verdad? Ahí estaba su familia, ahí estaban sus hermanos, sus hermanas, y ahí estaba la comodidad para él. Pero él dijo: no, mi ministerio tiene que empezar, y mi ministerio tiene que ser llevado a un lugar donde haya incrédulos. Dice, se fue a Capernaum. Capernaum es símbolo de una ciudad incrédula, incredulidad. En esta ciudad de Capernaum, dice más adelante nuestro Señor Jesús, le dice a esta ciudad, dice: mira, si todos los milagros que yo he hecho aquí hubieran sido hechos en Sodoma y Gomorra, todavía existieran esas ciudades. Pero esta ciudad de Capernaum no me ha escuchado, no ha creído a pesar de los milagros que se han hecho, y eso va a ser un juicio grande para ella. Entonces Capernaum es una ciudad que símbolo de incredulidad.
ciudad marítima. Ahorita vamos a ver, esta es una ciudad marítima. El mar, hermanos, bíblicamente viene a ser símbolo de tumba. Símbolo de tumba. Mar espiritualmente es tumba. ¿Verdad? Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar. Cada palabra tiene un sentido. Dice que ese es camino del mar. ¿Ya? Capernaum estaba en la región de Neftali. Zabulón. ¿Camino de qué? Del mar. Del mar. Camino del mar. Esa ciudad era un camino al mar. ¿Y camino a dónde? A la tumba. ¿Y quiénes van a la tumba? Los del mundo. ¿Pero qué? Los muertos. Los muertos van a... Ahora vamos a ver. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. Este pueblo de Capernaum, asentado en tinieblas. Tinieblas, símbolo de ¿qué? De muerte, de pecado. Símbolo de maldad y de incredulidad. ¿Sí? Vean. Ahora dice, el pueblo asentado en tinieblas, muerte, maldad, incredulidad y pecado, vio gran luz. Nuestro Señor Jesús se acerca a ese pueblo a predicar, porque ahí empieza su ministerio, a predicar. Y entonces Jesús es la luz. Jesucristo se acerca a esta ciudad, a Capernaum, y esa es la luz que vio ¿quién? Ese pueblo asentado en tinieblas. ¿Ya lo vemos? Sombra, dice, el pueblo asentado en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese pueblo, hermanos, estaba asentado en la muerte. Por su pecado, por su desobediencia, por la falta de fe en la palabra de Dios. Era una ciudad ciertamente de Israel. Conocían de la palabra. Eran israelitas los que estaban ahí. Conocían de la Torá, conocían del Viejo Testamento y conocían de las promesas. Pero también conocían del llamado al arrepentimiento. Vamos rápidamente a Isaías. Isaías 1. Isaías 1. Vean el versículo 10.
príncipes de Sodoma. Le está hablando a Israel en ese momento Isaías, más bien el Espíritu Santo a través de Isaías al pueblo de Israel le dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venid a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Miren, Dios le había dicho al pueblo de Israel que hicieran sacrificios de animales para el perdón de pecados, era mandamiento. Pero era para que el pueblo entendiera y reconociera que había pecado en ellos y que era necesario que hubiera un real arrepentimiento. Cuando se hacían los sacrificios sin entender que estaban haciendo pecado y sin un deseo de arrepentirse, es decir, ir hacia atrás, hacia Dios, ¿verdad? Porque todo el mundo va hacia un lado, que es el pecado, y arrepentimiento quiere decir ir y darme la vuelta para ir hacia el llamado. Ahora, fíjense bien, en Apocalipsis, Juan dice que oye a nuestro Señor Jesucristo a espaldas de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un llamado de arrepentimiento. Ahora, nuestro Señor Jesucristo a Juan, ¿verdad?, le dice: no es contigo el problema. El arrepentimiento que yo estoy pidiendo es de las iglesias, es de las congregaciones. Pero es un llamado a arrepentimiento. Por eso Juan, en Apocalipsis 1, ¿verdad?, versículo, vamos a irlo a ver. Ahorita vamos a rezar a Isaías. Apocalipsis 1. Versículo 12, Apocalipsis 1:12 dice: había oído el llamado del Señor y dice: y me volví, es decir, me di la vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Ya lo vieron? En el versículo 11 dice que Juan estaba oyendo a uno que le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice el 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Ya lo vemos? Ahora, fíjense bien, ese es un llamado ¿de qué? De arrepentimiento. Juan se volvió hacia atrás, en el sentido contrario hacia donde él estaba. Así también los hombres, cuando oyen el llamado de Dios, tienen que darse la vuelta. Va a haber quienes, oyendo la voz, no van a hacer caso. Cada que predicamos nosotros allá en el mundo, ¿verdad?, por medio de folletos, por medio de la Biblia, cada que predicamos el evangelio de salvación, va a haber quienes lo oigan, hermanos, y quienes no lo escuchen. Pero al predicarles la Biblia, estamos predicando la palabra de Dios. No es nuestra palabra, no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Bien, ahora vamos a regresarnos a Isaías 1, nuevamente. En el versículo 12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dios le dice al pueblo de Israel: miren, yo les mando que haya
que hagan sacrificios de animales. ¿Para qué? Además, miren, hermanos, el pueblo de Israel, y así lo hacen los cristianos a veces, y así lo hace principalmente el mundo. Sabemos lo que le agrada a Dios porque a veces leen la Biblia por alguna razón y sin embargo no le hacemos caso. Cuando el pueblo de Israel llevaba sus animales, el mandamiento era que llevaran al mejor de sus animales, al mejor que tuvieran. Pero ellos agarraban al enfermo, al cojo, al que estaba maltratado, al que estaba muchas veces a punto de morir. Dicen, bueno, pues si va a ser sacrificado, pues ya para qué agarramos un hombre. Y entonces Dios dice, lo único que hacen, vienen a ¿qué? A pisar, a pisotear mis atrios, a ofender mis atrios. Vean el versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fiestas solemnes quiere decir fiestas de mucho respeto. Dice, pero cuando no hay arrepentimiento, esas reuniones, esas convocaciones a predicación, cuando no hay arrepentimiento, no son más que abominación a mí, dice Dios. Abominación quiere decir dignos de maldición. Dice, me dan ganas de maldecirlos, porque lo que hacen no es digno de arrepentimiento. No lo hacen con un corazón contrito ni humillado, sino lo hacen por mera costumbre. Versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, ahí está el arrepentimiento, dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo es dejar de hacer lo que Dios prohíbe. Aprender a hacer el bien. Hacer el bien es obedecer a Dios. Buscar el juicio, es decir, buscar lo recto, lo correcto. Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. Es decir, si alguien has ofendido, ve y pídele perdón. Y si él tiene la culpa, de todos modos, ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón. Muchas veces los hijos creen que los papás tienen la culpa. ¿Y cómo le voy a pedir perdón a mi papá si mi papá es el que tiene la culpa, o mi mamá? Dice el Señor, aunque tú creas eso, ve y pídele perdón. Muchas veces el esposo cree que la esposa tiene la culpa de algún asunto. Dice, si estás consciente de que es pecado lo que tú crees que tu esposa cometió, ve y de todos modos pídele perdón. Miren, hermanos, cuando nosotros ofendemos, tenemos la obligación de ir y pedir perdón. Pero si tú te sientes ofendido, tú tienes que ir con el que sientes que te ofendió, pero con él, y aclarar las cosas. Delante de Dios, hermanos, el pedir perdón es tan importante y tan terrible cuando no se pide perdón, tengas o no tengas la culpa. Te voy a decir por qué. Porque cuando no perdonamos, también estamos en pecado. Estamos en pecado cuando no perdonamos. Es una gran responsabilidad de los cristianos
pedir perdón aun cuando yo piense que no tengo la culpa. Y aquel que se le pide perdón aun cuando piense que no está totalmente resarcida la situación, de todos modos tiene obligación y es mucho compromiso delante de Dios el que no perdone. Mucho problema. Por eso mejor perdona. Y mejor también pide perdón, aunque tú creas que tú no eres el que ha cometido el acto. Bien, eso lo vamos a ver a más profundidad después. Dice el 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Vení, después de que hagas esto, después que hagas todo esto, ahora sí, ven delante de mí y estemos a cuenta. Ahora sí, ven y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados tú vistes que son negros, ¿verdad? Isaías 1:18. Si tú ves que tus pecados son como la grana negros, ¿verdad? La grana es una piedra que se puede moler y es muy negra, y sirve para hacer tinta, ¿verdad? En esos tiempos servía para hacer tinta. Entonces dice, si tú los ves que son negros como la grana, dice, no te preocupes. Después de que has cambiado el rumbo de tu camino, si vienes a mí, entonces tus pecados van a ser como la nieve. Es decir, Dios los va a hacer blancos como la nieve. Si fueren rojos, si tus pecados fueron tan graves que derramaste sangre, no importa si te volviste a mi llamado, esos pecados rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca. Lo único que pide Dios es que te vuelvas a Él. Y el camino a Dios, hermanos, es un camino de santidad. Es un camino de santidad. Vamos a ver. Capernaum. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Le está pidiendo a Capernaum que escuchen a Él, ¿verdad? Capernaum iba hacia la tumba y nuestro Señor Jesús le llama, le está diciendo, mira, el llamado es de Dios. ¿Por qué es el llamado de Dios? Vamos a regresar a Mateo. Vean 4:4, cuando es tentado. Todo este pueblo estaba tentado y estaba en las manos del diablo, y dice el 4, nuestro Señor Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vean el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, a predicar y a decir. La palabra de Él, la boca de Él, es la boca de Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el perdón se ha acercado. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo la mayoría de los de Capernaum? Lo ignoraron. Cuando yo enseñé, hermanos, yo voy a hacer preguntas y yo voy a contestar, se llaman preguntas retóricas, ¿sí? Entonces, Capernaum no oyó, no hizo caso, oyó pero no hizo caso. Cuando en la Biblia dice 2 veces oyó, como allá en Juan 5:5, ¿eh? Vamos a ir allá para que expliquemos esto. Juan 5:24. Juan 5:24. Acuérdense, estamos en escuela y tengo que enseñarles todo lo que más pueda yo.
5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, todos los muertos oirán. Nuestro Señor Jesús está predicando, dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, es decir, los que la atendieren, los que le hicieren caso. Juan 5:25. Y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, es decir, los que le hicieren caso, ¿qué? Vivirán. Es decir, serían salvos. Bien, vamos a regresar a Mateo, hermanos. Ahora, el 17. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos predicando ¿qué? Arrepentimiento. Es decir, le estamos diciendo al hombre que se vuelva a Dios. Y en el acto mismo de darse vuelta hacia Dios, espiritualmente hablando, está cambiando el rumbo de muerte hacia un rumbo de vida, hacia un rumbo de vida. Y dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, es decir, vuélvanse a Dios, regrésense a la santidad de Dios, regrésense a la vida, porque van hacia la muerte, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en verdad, cuando tú predicas, hermanos, le estás llevando el cielo, el reino del cielo a la gente para que entren en él. Para que entren en él. Miren, vamos a Juan 3. Juan 3. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Ahí está hablando de la voluntad de Dios con respecto al arrepentimiento. Quiero que los jóvenes principalmente pongan atención a esto. Mucha gente les habla a uno que es necesario que se arrepientan para que sean perdonados. Pero la gente dice, no, mejor sigo en la pachanga, sigo en el pecado. Y llegado el tiempo de presentarme delante de Dios, un minuto antes de que me muera, yo le pido perdón y me arrepiento y se soluciona el problema. Pues no. El arrepentimiento también viene de Dios. No es algo que viene del hombre. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando morimos, ¿verdad? Un atropellamiento y se acabó el asunto. Una caída y se acabó todo. Dios no va a avisar para que te mueras, ¿verdad? Y entonces el arrepentimiento no depende del hombre. No está en el hombre, sino depende del llamado de Dios para volverse a Él. ¿Sí vamos entendiendo? Bien. Vamos a regresar entonces a Mateo. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Andaban dónde? Andaban en la muerte. Andaban sobre el mar, pero estaban prontos a ir a la tumba. Pero Jesús, fíjense bien, no entró
al mar, ahí todavía no. Les llama, salgan de ahí, les llama. Y les dijo, venid en pos de mí, es decir, vengan a mí. No dijo, yo voy a ustedes. Vengan a mí. Y os haré pescadores de hombres. Es decir, les dice, Jesús les llama a los que están en el mar, ¿verdad? Sobre el mar. Y les dice, vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Por eso les dice nuestro Señor Jesús, los haré pescadores de hombres. ¿Que van a sacar de dónde? De la misma tierra No, de Saúl. de la tumba a los hombres muertos. Van a sacar de la tumba a los hombres muertos, espiritualmente hablando. ¿Sí lo vamos entendiendo? Los voy a hacer pescadores de hombres, que saquen del mar no peces, sino hombres que están en la tumba, están muertos espiritualmente. Amén. Ahora, cuando tú vas y predicas, te haces un pescador de hombres. Cuando la iglesia va a salir al ratito, en unas horas, a ganar almas, vamos a ir a pescar hombres que están en la tumba. En el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas entendían perfectamente esto, y algunos sacerdotes también lo comprendían. El mar es el abismo, y el pueblo de Israel tenía mucho respeto por el mar con respecto a lo espiritual. La concepción, tenían respeto y miedo al mar. De alguna manera el Espíritu Santo trabajaba sobre ellos y entendían perfectamente, ¿verdad? Interiormente lo que había en el mar, o lo que espiritualmente significa el mar. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo lo hace más claro, ¿verdad? Bien. Entonces, el llamado de nuestro Señor Jesucristo a ser pescadores. ¿Pescadores de qué? De hombres. Tú estás llamado a ser pescador de hombres. Toda la iglesia está llamada a ser pescador de hombres. ¿Para que vayan a qué? Al arrepentimiento. Este es el camino de arrepentimiento. Ahorita vamos a ver qué es arrepentimiento. Miren, viene de una palabra que una palabra que quiere decir que le falta, insatisfecho, que siente que le falta algo. Cuando el hombre, hermanos, está sin Dios y sin esperanza, le falta algo. Y podrán tener, ¿verdad?, muchas riquezas, podrán tener muchos bienes, podrán tener mucha salud, podrán tener mucha vida según ellos, ¿verdad? Pero en realidad no pueden estar satisfechos a menos que Dios entre en su vida. El hombre nunca va a estar completo si no tiene a Jesús en su corazón. Viene de esa palabra, ahorita vamos a... tenemos que... Viene de un verbo,
Esto es latín. Los que quieran aprender latín está ahí. Bueno. Y que quiere decir insatisfecho y que siente que le falta algo. Y luego, ya más desarrollada la palabra, viene a dar lugar a la palabra penitente. ¿Qué quiere decir? Aquel que reconoce que hay pecado en él. Aquel que reconoce que hay pecado en él. ¿Verdad? Luego, el camino de arrepentimiento nosotros lo tenemos que predicar. Por eso yo en lo particular siempre empiezo a predicar pecado. Cuando yo empiezo quiero ganar a alguien, ¿verdad?, para el Señor, lo que yo pretendo es llevarlo primero al pecado, ¿verdad? Por eso vemos Romanos 3, 10 al 18. A veces también se puede empezar por los versículos de amor de Dios, ¿verdad? Pero yo creo en lo particular que es más correcto llevarlo primero al confrontamiento de su pecado. En realidad, hermanos, el arrepentimiento te confronta con tu pecado, porque es un llamado de Dios a que te vuelvas de tu modo de vida, que te regreses de tu modo de vida. No importa que tú creas que vas bien, eso no importa. Miren, hermanos, la mayoría del mundo cree que va bien. Tú mismo, cuando andabas en el mundo sin Dios y sin esperanza, también creías que estabas bien. Ay, estoy joven, tengo que divertirme. Estoy joven, tengo derecho a irme a fiestas. Estoy joven, tengo derecho a gozar de mi cuerpo. Estoy soltero y no tengo ningún compromiso. Y el hombre así piensa. Y aún hoy en día las mujercitas también piensan lo mismo. Jovencitas de 18, 20, 22, 25 años piensan enteramente hoy en día lo mismo que los varones. Y entonces le dan rienda suelta a sus pasiones. Cuando tú predicas el Evangelio, el hombre se confronta con su pecado. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra del arrepentimiento. Le muestra, ¿verdad?, al hombre el pecado. Dios, el Padre, hace el llamado. El Espíritu Santo convence al hombre de que es pecador. Y entonces le muestra a la luz que es Jesús, que es el que lo puede salvar. Ese es el proceso de la salvación. Bien, lo dice. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, hicieron caso Perdón, hermanos, estamos en situación gravosa. A ver si alguien tiene 100 pesos que me preste y ahora se los regreso. Es pecado cobrar lo que presta. Sí, bien. Ahora, quiero que vean esto, hermanos. Fíjense bien, dice el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, oyeron la voz de ¿quién? De Dios. La voz del Hijo de Dios. Y le siguieron. Oyeron. Cuando tú por primera vez oíste el Evangelio,
o quizás después de 4 o 5 veces oíste la voz de Dios, oíste la voz de nuestro Señor Jesucristo y fuiste al llamado y te volviste de tu pecado. Y se cumplió lo de Isaías 1:18, ¿verdad? Se cumplió en tu vida. Bien. 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo. En la barca con Zebedeo. Entonces, 2 oyeron. Otros 2 oyeron. ¿Que estaban dónde? En la tumba. En la mar. Hay que ir y predicar no a unos, sino a otros y a otros más. Porque todos están en la mar. Todos los del mundo, ¿verdad? Y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, al instante, no dijeron, ay, Señor, espérame tantito, mira, vamos a sacar un poquito de ganancia, vamos déjanos siquiera sacar unos 2-3 kilos de camarón, ¿verdad? 2-3 kilos de pescado para que te demos también a ti. No, al instante, inmediatamente, ¿verdad? Fueron a Jesús y dejaron a su padre y le siguieron. Ahora, quiero que vamos a Lucas, hermanos, Lucas. Lucas 14. Lucas 14. Alguien que le ayude aquí a la hermana con su Biblia, por favor. Lucas. Una hermana. Bien. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no hace a un lado a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estos 4 hombres inmediatamente desearon ser sus discípulos. Desearon ser sus discípulos. Estaban predestinados para ser discípulos de Jesús. Inmediatamente hacen caso y se alistan en el ejército de Jesús. Bien, vamos a regresar. Y 4:23 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No predicaba lo que se enseñaba en las sinagogas. No enseñaba lo que se enseñaba en las sinagogas, sino predicaba el evangelio del reino. El pueblo de Israel son nuestros hermanos, no lo saben ellos, pero nosotros sí. Nosotros tenemos el entendimiento por parte del Espíritu Santo. Y va a llegar un momento, un día no muy lejano, en que tanto los judíos como los cristianos nos vamos a unir en un solo cuerpo.
cuando el Señor, a su tiempo que Él ha determinado, les dé el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Miren, vamos a ir primero a 2 de Corintios. 2 de Corintios. No, perdón, Primera de Corintios. 3. Sí, es 2 de Corintios, mis hermanos, perdón. 2 de Corintios. 2 de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien. El pueblo judío junto con el pueblo cristiano estamos destinados a juntarnos en un tiempo. Vamos a Efesios. Efesios 3. Efesios 2. 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, del pueblo cristiano y del pueblo judío, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades que había por medio de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tenemos que ir a predicarles. Y son orgullosos nuestros hermanos. Y es muy difícil ganarlos, pero hay que ir a predicarles. Primero a los gentiles, ¿verdad? Como gentiles, aprendiendo bien a predicar y a ganar almas, y después ir a los judíos para predicarles el evangelio de salvación. Porque son nuestros hermanos. Bien, vamos a regresar. Vamos a regresar a Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús va y les predica y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enfermedad es algo que nos lleva a muerte. Vamos a Isaías 53. Isaías 53.
Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando Isaías en profecía acerca de nuestro Señor Jesús. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Dolores quiere decir pesares. Una de las definiciones de arrepentimiento dice que es el pesar que siente el hombre por haber hecho algo, también por no haberlo hecho o por lo que dijo. El dolor o el pesar que el hombre siente cuando ha hecho algo o cuando ha dejado de hacer algo que tenía que hacer o cuando habla algo. Ese es arrepentimiento. A veces, hermanos, nosotros confundimos el arrepentimiento con con algo que no tiene que ver con el arrepentimiento y se llama remordimiento. Parece que es lo mismo, pero no. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Arrepentimiento no es igual a remordimiento. Esto es igual, pero cuando cruzamos para abajo decimos no es igual, ¿verdad? El arrepentimiento, dijimos, es el pesar que sentimos nosotros. A veces puede ser llevado, como en el caso de Pedro, con dolor y llanto. Lo que hizo Pedro, hermanos, fue algo que nuestro Señor Jesús dijo que no había arrepentido, que no tenía perdón, ¿verdad? Porque dijo, fíjense bien, quiero que entiendan esto. Pedro lo niega. ¿Cuántas veces? 3 veces. Nuestro Señor Jesús había dicho, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. Pero había ocurrido algo muy interesante. Vamos primero. Vamos a Juan 14. Para los que dicen que se pierde la salvación. Juan 14. Capítulo 14 de Juan, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo había hablado y estaba hablando en ese momento con los 11. Ya no estaba Judas. Había salido para irse a encontrar con los que iban a arrestar a nuestro Señor Jesús. Y entonces queda nuestro Señor Jesucristo con los otros 11 restantes. Y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pedro ya había recibido la promesa de salvación. Ya había recibido la promesa del cielo. Y ciertamente tan grave es lo que hizo Judas como lo que hizo Pedro. Pero Dios puso el arrepentimiento en Pedro. En Judas puso remordimiento.
¿Qué es el remordimiento? No cuando me vuelvo a Dios, ni digo voy a cambiar de actitud y voy a cambiar de rumbo de vida, sino cuando estamos lamentándonos por los resultados de nuestra transgresión. Pero ahí se queda. O sea, no nos arrepentimos del pecado cometido, sino lo que hacemos es, tenemos un dolor por el resultado de él. Voy a hablar, por ejemplo, de las señoritas, ¿verdad? Que tienen 14, 15, 16 años, van y se meten con el novio y después que quedan embarazadas, ¿verdad? Las señoritas, bueno, ya no son señoritas, ya quedan embarazadas, ya no son señoritas. Las muchachas en ese momento, en lugar de pedirle perdón primeramente a Dios y después a sus padres, lo que hacen ahora, ¿cómo le voy a hacer para desembarazarme de mi embarazo? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para abortar? Ese es remordimiento. Dice, yo no quiero cargar con las consecuencias de mi falta. Otras son más prevenidas, dicen, no, mejor me tomo la pastilla del día después, ¿verdad? Pero finalmente el pecado ahí está. No, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Cometí la falta, pero ya no la voy a volver a cometer. Me voy a esforzar en no volverla a cometer. No solamente por las consecuencias, sino porque no le agrada a Dios, porque no le agrada a mis padres. Hermanos, todos estamos expuestos al pecado, pero el arrepentimiento es el recurso que tenemos los cristianos cuando verdaderamente reconocemos que hay pecado en nosotros. Y hay pecado en nosotros diario. Por eso el arrepentimiento, el primero, ¿verdad? El de regresarnos a Dios cuando hemos oído el Evangelio, es el de salvación. Los otros son arrepentimientos para lavar nuestras vestiduras, reconociendo que a cada momento nos pecamos. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Versículo 1. ¿Qué capítulo? Juan, Primera de Juan, capítulo 1, 5. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En resumen, dice, mira, estamos limpios por la sangre de Cristo a cada momento porque hemos sido perdonados. Pero eso no quiere decir que no pequemos. Seguimos pecando, pero nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero si decimos que nunca volvemos a pecar, dice, estás en un error. Y entonces la verdad, es decir, Cristo no está en tu corazón. Cuando en el mundo nos dicen, es que los cristianos se creen santos. Los cristianos sabemos que no es así. El verdadero cristiano sabe y reconoce siempre que está siempre debiéndole al Señor. Vean 2:1. Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, mira, el que yo te diga que a cada momento pecan los cristianos no quiere decir que lo hagas, sino te lo digo para que no lo hagas, para que te apartes del pecado, para que insistas en no ir al pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando hemos creído en Jesús, después de arrepentirnos del llamado, ¿verdad? Cuando vamos al llamado del Padre y después queremos, ¿verdad?, seguir en la santidad con el Señor y estamos en la santidad y en el perdón de Dios, de todos tenemos que ir a Jesucristo como abogado de nosotros. Cada cuando, diario. Él es nuestro intercesor, Él nos defiende. Cuando espiritualmente ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él le dice al Padre, mira, ahí está Roberto, ciertamente está pecando, pero yo pagué con mi sangre por todos sus pecados. Ciertamente ahí está Carla pecando, Señor, pero yo estoy en salvación con ella porque yo he pagado con mi sangre su salvación. Ahí está también Raúl, ahí está también Cirilo, ahí está también todos los que han creído en Jesús. Pero yo pagué con mi sangre su salvación. Bien, vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde que ya su pueblo se reúne, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor, para que vayamos a cada momento en arrepentimiento de nuestros actos. Pero más le quisiera pedir, Señor, y le ruego que no haya motivo de arrepentimiento, que cada vez su pueblo se meta más a la santidad, vaya más, Señor, en obediencia a su palabra, porque esa es la que nos redarguye del pecado y nos lleva, Señor, a vivir vidas santas como usted pide. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo haciendo toda la obra sobre nosotros, para que no caigamos en la tentación, ni caigamos en el pecado. Y si hubiéramos pecado, Señor, abogado tenemos para con usted, a Jesucristo el justo. Le doy gracias, Señor, por esta tarde y por todo lo que vamos a recibir de alimento el día de hoy. Y le pedimos y le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y toda justicia, y todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.